Bien, entonces lo que ustedes miran allí en la imagen tiene que ver con la parte del metabolismo que vamos a ver hoy. Sí, que tienen de especial todos esos, bueno, no solo hay animalitos, ¿cierto? Uno destaca, primero ve las cosas que se mueven, pero bueno, hay, por ejemplo, aquí hay un camello, hay una palmera, sí, seguramente, una golondrina, otra ave migratoria y una ratita canguro del desierto, sí. Ya los están utilizando como animalitos de experimentación. Lo típico de estos cuatro es que necesitan hacer uso de la reserva energética. ¿Por qué? Pues porque en el desierto, si ya se imaginarán que es difícil encontrar comida, pura arena. Sí, la ratita esta es del desierto. Las aves migratorias obviamente tienen que, en el momento en que están, por ejemplo, en este momento, estamos en el norte, están en la estación de invierno, todo está cubierto de nieve, prácticamente no hay comida. Entonces estos animalitos emprenden el largo vuelo hacia regiones tropicales, incluso hacia el otro hemisferio. Algunas de ellas emprenden el vuelo casi sin parar desde hemisferio norte hasta hemisferio sur. Entonces, pues durante ese tiempo entenderán ustedes que no tienen que comer, ¿cierto? Es decir, tienen que hacer uso de su reserva energética. Y pues la naturaleza nos ha equipado o ha equipado a estos animalitos, incluso a nosotros también, aunque no tanto, para utilizar esa reserva energética cuando pues escasea el alimento. Sí, algo que pues nosotros no le damos ese uso, ya que pues si somos sedentarios, desde que nos volvimos sedentarios, eh, normalmente comemos por lo menos una vez al día y hay quienes comen varias veces al día. Entonces, pues el mecanismo existe, pero le damos otro uso, ¿sí? Y pues no solamente los animales usan reserva en forma de grasa, las plantas también lo hacen. De hecho, la mayor parte de aceite que consumimos es de origen vegetal. Bien, entonces, ¿de qué es lo que vamos a hablar hoy? Del metabolismo de lípidos. Y en el metabolismo de lípidos, pues hay varias vías, que no las vamos a ver todas porque el tiempo no nos da para eso, pero pues sí vamos a mirar eh, las que tienen que ver con, en cierta medida, síntesis y degradación de grasa. Esta que es bien importante, que está más ligada directamente a lo que hemos visto, que es la producción de energía a partir de otro combustible que no es glucosa. Hoy vamos a ver cómo se usa los ácidos grasos para producción de combustible y habíamos dicho que existe otro combustible alternativo cuando no hay glucosa, que son los cuerpos cetónicos, y que eso se hacía mediante esta vía que se llama cetogénesis. También vamos a ver cómo hacer los ácidos grasos. Sí. En cierta medida, estas partes que están insinuadas acá, no las alcanzamos a mirar, algo insinuamos de esta parte de cómo hacemos los ácidos grasos, los insaturados, es decir, los que tienen doble enlace. Ya saben ustedes que hay unos que son esenciales, entonces esos no los podemos hacer. Es decir, aquí están los que sí podemos hacer. Y pues, aunque esta vía que hemos dicho es bastante rápida y eficiente, sí, pues no la vamos a alcanzar a ver, pero por lo menos que nos quede la idea de que es una vía que se hace muy fácil en cuanto a velocidad. De pronto para estudiarla tal vez no sea tan fácil porque tiene casi 40 enzimas. Las que hemos visto no alcanzan a tanto. Sí. De hecho, las últimas que vimos eran de 2 o 3 enzimas solamente. Glucólisis y ciclo del ácido cítrico no pasan de 10. Sí. Pero bien, entonces empecemos este metabolismo de lípidos que es tan importante para estos momentos de que no hay suministro energético, entonces se necesita recurrir a las reservas. Entonces esto es algo que tiene que estar regulado
como cualquier otra vía metabólica, pues las de los lípidos también tienen que regularse. Y empecemos por eso. Vamos a empezar al contrario. Vamos a mirar la regulación primero, y luego al final de esto volvemos a recapitular. Entonces, veamos cómo es que se hace esta regulación en general. ¿Sí? Aquí tenemos lo que representaría la membrana celular. En la membrana celular aquí nos está mostrando unos receptores para hormonas, las mismas hormonas que hemos estado mirando en metabolismo de carbohidratos. Aquí está la adrenalina, aquí está el glucagón. Acuérdense que las dos tenían como un papel similar, aunque en diferentes tejidos. En este caso va a ser similar, pero el tejido de acá va a ser otro especial, ese que se encarga de almacenar las grasas. Acuérdense que las grasas son una reserva y hay tejidos especiales para almacenar. Entonces, en esos tejidos es donde se encuentran los receptores, que obviamente ustedes ya deducirán que se trata de proteínas. Una hormona llega a la proteína al unirse a un ligando de estos, pues altera su estructura, porque la conformación de las proteínas se altera precisamente para cumplir su función. Y entonces, miren que ahí el diagramita nos da un poquito más de detalle de lo que habíamos dicho. Sí, que esa proteína receptora de la hormona tiene algún contacto muy cercano con esta enzima, la adenilato ciclasa, que hace el ATP, que hace el AMP cíclico a partir del ATP, ¿cierto? Entonces uno puede imaginarse que este cambio de conformación implica también un cambio de conformación de esta otra proteína vecina, que es una enzima, ¿sí? Pero que está en la membrana, pero está dando la cara hacia el interior de la célula. Las señales son las mismas de siempre, ¿cierto? En este caso, positivo significa activación, negativo, inhibición. Entonces, estos eventos ya los conocemos, no son extraños para nosotros, ¿cierto? Vamos a producir un AMP cíclico. Pongámosle colorcitos a esto. Este AMP cíclico, una vez se produce, pues sabemos que es un activador de proteinsinasas. O sea, no es nada distinto a lo que hemos visto. Las proteínas sinasas se van a activar porque llegó el AMP cíclico y se llama así proteinsinasa porque casi que cualquier proteína que encuentren y sea susceptible de ser fosforilada, pues la van a fosforilar a expensas de ATP, obviamente, porque del ATP es el donador del fosfato. Entonces, ¿a quién es que vamos a pegarle un fosfato aquí? A una enzima que está en forma B, por decir algo, ahora vemos de qué tipo de proteína se llama, tiene que ver con lípidos, ¿sí? Al pegarle el fosfato, pues la proteína pasa a una forma A, ¿sí? Aquí nos está diciendo que esta proteína tiene una forma inactiva cuando no tiene fosfato, ¿sí? Hay algunas que con fosfato se activan, otras que se inactivan. Esta, en este caso, se va a activar cuando le pegan el fosfato, ¿sí? Es como el caso de la fosforilasa del glucógeno. Esto le pasa igual a esta. Obviamente no va a ser una glucógeno fosforilasa esta, porque no estamos hablando de glucógeno, estamos hablando de la reserva de estos combustibles importantes, que en este caso sería la grasa. Entonces a esta enzima la vamos a llamar es lipasa, ¿sí? De lípido. Y claro, es una lipasa que es sensible a hormonas, así se llama. Lipasa sensible a hormonas. ¿Por qué sensible a hormonas? Porque fueron las hormonas glucagón y epinefrina quienes hicieron toda esta cascada de reacciones que ya conocemos. Y el resultado es que una vez activa esta proteína lipasa, o